Bueno, amigos, estamos con Pedro Lay, un hombre que contribuye muchísimo a la carrera de Joel Romero, su entrenador. Pedro, cuéntame cómo está Joel para esta pelea contra Paulo Costa. Bueno, hemos efectuado una preparación sin inconvenientes. No ha habido problemas de ningún tipo de lesión en esta etapa. Totalmente enfocado en su pelea. Las cosas han marchado como se han planificado. Ha tenido una correlación de trabajo mental y descanso muy efectiva. Y creo que no habrá obstáculos para efectuar esta pelea. Y si con Dios mediante vamos por el camino a la victoria. Cuando una pelea se propone y después se pospone, y esta pelea ha tenido ya como dos posiciones por problemas que han ocurrido, ¿hay más ansiedad de enfrentar al rival? ¿Cómo tú ves ese tema de que ya Paulo Costa se escapó un par de ocasiones, pero ahora finalmente ya está en el octágono? En el caso de Joel, para el que lo conoce, es un peleador extremadamente, desde ese punto de vista, flemático, de características Nunca flemáticas. pierde la calma. No, él es muy pocas veces se sale de su paso. Ya lo han podido ver con Whittaker, con Rocco, con las demás peleas que ha efectuado. Lo han provocado, han dicho horrores y siempre se mantiene muy modesto, muy ecuánime. Siempre con un gran respeto para sus rivales. Su forma de expresarse para sus contrarios siempre es respeto. Y con respecto a las incertidumbres de los combates, él no le gusta ni de que le hablen ni que le hablen de los combates. Pero a veces la gente se le acerca y dice, ¿qué tú crees? Que tenga suerte, y dice que suerte es la que tenga él, es su frase característica. Claro. Pero, ¿qué explica la duración de la carrera, la longevidad que tiene un hombre como Joel Romero, que a los 42 años se mantiene en la élite de un deporte tan complicado como este? Bueno, hemos estado hablando, con frecuencia hablamos eso con algunos especialistas de deporte de combate. Con ese virtuosismo que tiene Joel, en la historia de los deportes de combate, creo que hay como 3, históricamente, en todos los deportes de combate. No en el caso del UFC. Si rebuscamos en deportes de combate como el boxeo, como el judo, como el taekwondo, como el karate, como la lucha, que es su especialidad, peleadores que pasen de 40 años y se mantengan con un estado de eficiencia competitiva alto, creo que son muy pocos y se pueden contar con los dedos de una mano en todos los deportes de combate. Pero digamos, es un caso de ADN que Dios le dio, es un caso de cuidarse a sí mismo. ¿Es más interno o externo? Ya en el tiempo que llevo trabajando con Joel, que va para 2 años ahorita, hemos visto que, para mi experiencia, que es más de bien, que abarca más de 30 años de carrera como profesor, yo creo que es un caso subjetivo. Cuando le hacen los test o las pruebas que se le hacen, él no disminuye, sigue aumentando. En una ocasión... Porque generalmente la masa muscular tiende a disminuir, los reflejos tienden a disminuir. La masa corporal aumenta, no denota. Se mantiene con una masa corporal activa siempre, permanente. No hay rasgo de grasa, no aumenta la grasa, pero sus niveles de fuerza entre pruebas y pruebas siguen aumentando. O sea, yo conocí solamente un atleta así en Cuba que se llamó Pablo Lara. ¿Cómo no? De levantamiento de pesas. Los teólogos soviéticos, cuando empezaron a estudiar a Pablo Lara, dijeron, no sabemos hasta dónde puede llegar los niveles de fuerza. Y en eso se quedó Pablo Lara. Pero en el caso de Joel, yo diría que yo no sé hasta dónde pueden llegar los niveles de fuerza. Porque aumentan. Ya su edad es para que se mantuvieran estables. No, él lo sigue aumentando. Los niveles de capacidad de reacción se mantienen estables, que eso es otra de las cosas que se pierden. Su explosividad y su velocidad se mantienen a los niveles y a veces se van por encima cuando le hacen las evaluaciones. O sea, que para la edad que representa Joel, le pudieran quedar quizás 10 años más. Wow. Si se quisiera dedicar, pudiera dedicarse 10 años más porque se mantiene como si fuera una atleta de 20 años. Y en el tema de la fe, en el tema de que, ya estamos hablando de la cosa muscular física, el tema mental, ¿cómo Joel se mantiene mentalmente tan agudo, tan firme? Primero,
Joel es muy, ¿cómo le podemos decir? De carácter muy espiritual. Él, desde el punto de vista espiritual, siempre se refugia en su fe religiosa y en su fe familiar, en su cohesión de ámbito familiar. De hecho, en este momento se encuentra la familia completa volcada en nuestro gimnasio. Él, los 4 hijos y su esposa entrenan aquí. Wow. Los 4 hijos y su esposa entrenan aquí. La más chiquita, que tiene 2 años, la ves corriendo aquí, es ya involucrada en este mundo de las artes marciales. La niña lleva unos años ya practicando artes marciales. Los varones que vienen con una proyección, unas perspectivas extremas. ¿Sacaron el mismo ADN del padre? No, son muy altos y fuertes para la edad que tienen. O sea que si siguen incursionando esto y en las artes marciales van a ser bastante altos para sus divisiones de peso. Pedro. Y creemos que esto es lo que mantiene a Joel vivo. Su esencia familiar, vivir para la prosperidad de su familia. Eso es lo que más lo incentiva a él a seguir entrenando. Vivir para tener a su familia lo más estable posible, mantenerlos unidos, cohesionados. Pedro, usted fue el jefe del equipo olímpico de taekwondo en Cuba. Sí. Usted conoció de los logros de Joel Romero. Yo le digo a Joel que es un héroe de 2 siglos, porque fue campeón en los 90, fue a las Olimpiadas en el 2000. ¿Qué usted recordaba de Joel en Cuba, en los tiempos de Cuba, en los tiempos de luchador de Joel? Bueno, yo fui el jefe de entrenador de taekwondo masculino en Cuba por más de 15 años, pero con respecto a Joel éramos vecinos pared con pared, porque el gimnasio el gimnasio de taekwondo del equipo nacional y el de lucha estaban a 1 metro de separación. Y eran dos deportes de combate que estaban muy afiliados, porque los atletas míos de taekwondo siempre andaban con algunos de lucha, y algunos de lucha estaban siempre en el gimnasio de taekwondo. Pero en el caso de Joel era una figura, en aquel tiempo era una figura reclamada dentro del mundo de Cerro Pelado, no solamente por su logro deportivo, por su forma peculiar de pelear. Él era un espectáculo, un gran espectáculo dentro de la lucha en Cuba, al extremo de que cuando Joel peleaba había que pararle el entrenamiento de taekwondo para que los 24 atletas míos fueran para allá a verlo pelear. Wow. Y entonces él solo era un show. Y sus rivales él lo fue desplazando hasta que se quedó prácticamente solo, porque no era imbatible. Y entonces esa era la característica de él, era un showman dentro del mundo de... ¿Cómo es que usted reconecta aquí con Joel ya en el mundo profesional? Bueno, con Joel nos fuimos, yo tenía mi academia de taekwondo, estaba solamente involucrado en el mundo del taekwondo. Cuando voy a Joel por primera vez, una vez en el aeropuerto, y hablábamos de proyecciones, hablamos de cómo estaba sus proyecciones como atleta, y yo lo seguía porque me gustaba, lo sigo desde Cuba. Después, por leyes de la vida, la hija empieza a practicar taekwondo conmigo. Y él me la traía ahí a las clases de taekwondo. Y en eso se fue sumergiendo al lado mío. Y dice, quiero empezar a hacer algo contigo aquí, sin compromiso. Y yo, sin compromiso. Y el compromiso se fue afianzando. Y ya llevamos ya buen tiempo unidos trabajando como coach y atleta. Y cuando Joel peleaba en Cuba y se iban todos sus deportistas a verlo, ¿usted no se ponía bravo? No, al contrario, porque yo también me gustaba. ¿Usted también quería verlo? Yo también me quería verlo, porque él tenía una forma de pelear que yo le decía a mis alumnos: yo quisiera que cuando ustedes pelearan, se enteraran de esa forma, hicieran las cosas de esa forma. Y era un ídolo a seguir. Dentro del mundo de la lucha, habían 2 en aquel tiempo que a mí me gustaban mucho, que era Alessi el Toto, que era un peso grande, y él. Alessi era una persona que si hubiera estado en el mundo quizás de las artes marciales estas, también hubiera sido un fenómeno. Un fenómeno, porque también fue medallista olímpico, medallista mundial. Es increíble cómo Joel también, que viene de la lucha, fue incorporando el boxeo, las patadas.
O sea, porque la UFC es un deporte muy complicado. Sí, no es lucha, ni es boxeo, ni es la suma de un poco de todas estas cosas, ¿no? Como un hombre como Joel, que creció y que tuvo años y años y años en una sola disciplina, después logró incorporar todas estas armas, ¿no? Sí, yo he pasado por varias artes marciales. Estuve por más de 10 años en el equipo nacional de karate. Fui fundador del equipo nacional de taekwondo. Practiqué judo en Cuba, practiqué algo de boxeo. Yo veía las artes marciales como estas artes marciales mixtas como algo loco. Esa es una barbaridad y no se lo aconsejaba a nadie. A raíz de que entro en este mundo digo, no, ni el taekwondo, ni el karate, nada está por encima de esto. Claro. Porque no es pelear por pelear, es que tienes que tener un dominio total de tantas técnicas. De muchas cosas, que te vuelve un atleta extremadamente complejo. Los sistemas de direcciones físicas son totalmente diferentes, porque las capacidades aeróbicas, la potencia aeróbica, las anaeróbicas, las direcciones de entrenamiento son totalmente diferentes. Es un deporte totalmente, netamente muy particular. En el caso de Joel, tenía una ventaja con respecto quizás a las demás personas, que es de una familia de boxeadores. En Piedras del Río. Joel practicó boxeo en su niñez, pero en su familia hay campeones mundiales, campeones olímpicos, centroamericanos, panamericanos, incluyendo el padre y el hermano. Es una familia donde primos, tíos, hermanos, padres, todos han sido boxeadores. O sea que lo tiene dentro de su sangre la parte del boxeo. De hecho, sus mejores acciones han sido de puño. Wow. Sus mejores No, acciones sí, los knockouts de Joel son... siempre son de puño. Y tal parece que está como medio dormido y de pronto destalla y... Él es así, su empieza pelea... suave, ¿no? Y después El va problema creciendo. es que Joel es un atleta inverosímil, con unas características muy propias. Es muy difícil caracterizar a Joel como El atleta. estilo, claro. Porque tiene que estar esperando de él cualquier cosa, porque Joel es luchador nato. Si te pones en el cuerpo a cuerpo, tienes que tener cuidado con su lucha. Claro. Pero si vas al piso, tienes que tener cuidado porque domina el jiu-jitsu, ya también. Arriba tienes que tener tremendo cuidado porque es un boxeador nato. Una Pero fuerza tremenda. por las mismas características del boxeo, ha afiliado a su técnica al Muay Thai y ya patea como taekwondoka. Entonces, no es un atleta que puedes decir, este es el fuerte de él. Y usted dice que todavía le quedan muchos años a Joel Romero. Yo considero como su head coach que si él quiere, puede estar de 5 a 10 años más. Wow. Porque en este momento se presenta como si tuviera 20. Pues nada, Pedro, gracias por esta entrevista y mucha suerte ahora el 17 de agosto contra Paulo Costa, ¿no? Gracias a usted. Y vuelvo a repetirte lo de él porque se molesta. Que tenga suerte él porque él entrena para ganar. Okay. La suerte es para que no entrene. Seguro que sí. Gracias.